¿De qué va? El podcast de alternativas económicas para perderle el miedo a la economía. Con Ariadna Trillas y Lola Fernández. Hoy, ¿de qué va? El dinero. Hola, buenos días, tardes, noches. Somos Ariadna Trillas y Lola Fernández de la revista Alternativas Económicas y este es el primero de una serie de podcasts en los que intentaremos ir poco a poco aclarando conceptos relacionados con la economía. Al ser el primer episodio queríamos empezar por la base de todo, de la economía y, para ser un poco honestas, de la vida también. Así que hoy, ¿de qué va el dinero? Bueno, no podíamos empezar con otro tema porque nuestro no economista de cabecera, Groucho Marx, ya decía que tantas cosas en la vida son más importantes que el dinero, pero que cuánto cuestan. Y además también dijo que no compraba la felicidad, pero sí te permite elegir tu propia desgracia. Cantad conmigo, que le jodan al dinero, quiero estar contigo. Bueno, muchas citas sobre el dinero existen. Oscar Wilde decía que cuando era joven pensaba que el dinero era lo más importante en la vida y que después, cuando se hizo mayor, supo que realmente lo era. ¿Pensáis que un podcast de economía no tiene que hablar de felicidad? Muy equivocados estamos, porque escuelas de negocios como la de Harvard estuve estudiando durante décadas cuánto dinero hacía falta para que una persona se considerara feliz. Por supuesto, después de mucho investigar, se dio cuenta de que el factor determinante de la felicidad son las relaciones personales, mucho más que el dinero, después de muchos años de estudios, ¿no? Pero es muy interesante ver que sí necesitas una base material de dinero para cubrir tus necesidades, ¿no? Una cantidad mínima que se puede haber discutido mucho. Recuerdo en 2007 un estudio que sacó el IES justo cuando estaba a punto de estallar la crisis inmobiliaria financiera, en la que se hablaba de 11.500 euros anuales de ingresos mínimos, a partir de los cuales una persona después ya lo que pasaba era una cosa que tenía más que ver con la psicología y con la sociología, que era un poco, en el momento en el que ya tienes un mínimo de dinero, ya quieres más o te comparas con otro que tiene más, y ese era un poco el tema, ¿no? Pero ha habido diferentes cálculos sobre la cuestión. El dinero en realidad toma muchas formas. De pronto resulta que hay gente que viaja mucho en avión o en tren, mejor en tren, que acumula puntos y con esos puntos resulta que puede viajar. O a lo mejor tiene una factura que no ha cobrado y eso resulta que ya le vale como si fuera dinero, ¿no? O a lo mejor pues hay una comunidad que tiene una serie de monedas sociales, le llamamos comunitarias, que, bueno, creadas a base de confianza, pues permite que se intercambien una serie de bienes ahí. O podríamos hablar un día de los bitcoins o de las joyas o incluso de la Visa o de los pagos en especie de quien tenga una parte del salario de esta manera. Es decir, que al final el dinero se disfraza, está en todas partes, y lo que realmente nos interesa en este pequeño podcast es ver cómo se crea y quién lo crea. Porque yo en realidad no sé ni si siempre ha existido el dinero. ¿Tú crees que siempre ha existido el dinero? Más o menos. ¿Cómo más o menos? Ha existido desde que existen los intercambios, un poquillo. Podríamos llamar dinero a casi cualquier cosa que sirva como medio de intercambio. Hay un libro que cuenta bastante sobre el dinero, pero empieza hablando de la historia, que es un libro que se llama directamente El dinero, de Remy Herrera, y está en la editorial El Viejo Topo, y cuenta que desde hace muchos años casi cualquier objeto podría servir como dinero, a cambio de que cumpliera dos requisitos: ser transportable, que se lo puedas dar a otra persona, y uno muy importante es que el número suficiente de personas tuvieran confianza en que, llegado el momento, podrían intercambiar ese objeto por otros con un valor de uso real, como ropa, comida, utensilios, cualquier cosa. Claro, entiendo que si tú intercambias una cuna por una cabra, yo qué sé, y no necesitas la cuna, necesitas algo que represente, ¿no? O sea, tienes que intercambiarte algo represente el dinero, ¿no? Porque no todo el mundo necesita lo que tiene el otro. Hablo de los trueques en este caso. Claro, pues efectivamente ese objeto, que puede ser cualquier cosa,
es a lo que llamaríamos dinero. Vale, en la forma que sea. Mientras que sea transportable y un punto importantísimo es lo de la confianza, que es esencial para poder entender cómo funciona el dinero. Vale. Porque el dinero, al ser esta pieza de intercambio, lo que quiere decir es que es un vínculo social, que lo que está haciendo es conectar a los diferentes individuos que forman una comunidad. Entonces, esta comunidad tiene que confiar en que ese objeto lo va a poder intercambiar por otra cosa llegado el momento. ¿Y esta confianza cómo se crea? Pues va dependiendo, pero básicamente el dinero es poder. Entonces, el poder con mayúsculas, como si dijésemos el Estado, actualmente es el que decide qué moneda es fiable, qué dinero es fiable, en qué hay que confiar como medida de intercambio. Claro, o sea, tú puedes estar a favor de la República, pero si ves, digamos, hasta que no ves la cara del rey cuando ya estaba en la moneda de turno, no te fiabas del dinero, digamos, ¿no? Para entendernos hasta que llega el euro. Bueno, claro, porque es el poder el que te dice esta moneda con la cara de este señor es la que nos vale para Vamos, que tú intercambiar. no puedes elegir el dinero, que te lo imponen. A ver, depende. Porque también podemos hablar de monedas alternativas, pero nos estamos adelantando mucho. Vale. Vamos a ir para atrás. Vamos a recapitular, a volver a las sociedades antiguas. De una u otra forma, en todas las sociedades hay algún tipo de protomonedas, como si dijésemos. En China usaban los tejidos de seda, los mayas de Guatemala unas semillas de cacao para el intercambio, se usaron plumas de ave, en las islas de Fiji eran los dientes de cachalote, la sal, que es un material bastante común y muy valioso en muchas culturas, fue un medio de intercambio. Por ejemplo, en el Imperio Romano, cuando ya se utilizaban monedas para complementar el pago de los soldados, se les daban raciones de sal, que de ahí viene la palabra salario. Vaya, la sal Lo que mínima ganamos de la para- vida. Entonces, todos estos materiales que te he contado, las plumas, los dientes, etcétera, tienen algunos problemas, que es que no todas las plumas de ave son iguales, no todos los tejidos de seda son los mismos, almacenar dientes de cachalote no es muy fácil. ¿No? ¿Y cuántos dientes de cachalote hacen falta para qué? La historia se fue encargando de buscar un material que tuviera unas características que lo hicieran más adecuado para esta función de intercambiador general. Lo que se necesitaba era que fueran todos iguales, que no se estropearan con el tiempo, que se pudieran transportar. Sí, que se- no vamos a poner un tanque. Porque no se No, puede- ¿por qué? Porque otra cosa que es como muy Bueno, importante según es que quién se pueda puede. ocultar fácilmente. Según quién puede, pero sí, que te entiendo. Entonces, vale, el material que se vio que podía valernos para esto eran los metales nobles, que ya tenían bastante valor, como la plata y el oro, que tenían bastante valor estético para hacer joyas, etcétera. Entonces resultaron ser un buen medio de intercambio porque tenían todas estas características y con ellos lo que se puede hacer son piezas iguales que facilitan medirte el valor que le das a las cosas. Porque al ser todas iguales puedes decir, construir esta casa vale X monedas. Una hora de trabajo se almacena en una moneda de oro. Ahora mismo, una hora de trabajo como mínimo se debería almacenar en 7, casi 8 monedas de euro. Eso lo decide cada país. Porque, Sí. Pero es para explicarte un poquillo para qué vale la moneda Vale. y por qué tienen que ser iguales. Lo que se necesitaba era medir la cantidad de oro o de plata que había en cada moneda. Entonces, para que la gente pudiese confiar en que estas monedas eran auténticas, necesitas al poder, que serían los soberanos o quien le tocase mandar en aquel momento en esta sociedad, que se ponen a acuñar monedas. Son los que ponen los sellos con, no sé, el dios que toque, la cara del soberano que toque, etc. Y como también solían ser los dueños de las minas de las que se extraían los metales, también fijan el ritmo de emisión. Vale. Entonces, en este punto de la historia tenemos el comercio, el intercambio entre las personas, las monedas, el gobierno, pero nos falta un elemento esencial para poder entender el dinero. ¿Quién? Hay un cuentito por ahí que lo narra bastante bien, que es cómo aparece este elemento mágico en nuestro sistema, que ahora te diré quién es, que es el cuento del señor Goldsmith. Pues esto me suena a orfebre. Efectivamente. El señor Goldsmith era uno de estos orfebres, imagínate, que acuñaba monedas. Se dedicaba a dar forma al oro, básicamente. Y además,
para almacenar este oro con el que trabajaba, hizo una caja fuerte en su casa. Y los vecinos se enteraron y le pidieron almacenar también su oro en esta caja fuerte. Entonces el señor Goldsmith alquila espacio en su caja fuerte para que la gente almacene su oro. ¿Qué están haciendo con el señor Goldsmith? Un punto principal de nuestra historia. La banca. Con el señor Goldsmith nace la banca, efectivamente. Pero el señor Goldsmith no existe, es un cuento. Bueno, es una leyenda, una fábula. Vale. Bueno, Goldsmith. ¿Vale? Vale. Pero sigue la historia del señor Goldsmith, Vale. para que veas cómo sigue entrando el dinero. Los vecinos dejan el oro en casa del señor Goldsmith. Y el señor Goldsmith le da una especie de cheque que certifica que su dinero está ahí. Que Pepito ha dejado 20 monedas de oro en casa del señor Goldsmith. Para no llevarlo encima, digamos. Para no llevar encima... Vale. Claro, porque estaban guardadas las monedas, ¿vale? Entonces el señor Goldsmith le da un billete que pone has dejado 20 monedas. Con el tiempo, ¿qué empieza a pasar? Que la gente va al mercado directamente con este papel que dice que tienes 20 monedas almacenadas, en vez de ir con las 20 monedas. Entonces, nuestro querido señor Goldsmith se da cuenta de esto y empieza a prestar el oro que tiene almacenado a el resto de vecinos a cambio de un pequeño interés. Pero un momento, vamos a ver, Lola. O sea, los papelitos estos que le da la gente para que vayan a comprar, para que la gente no lo lleve las monedas encima, son equivalentes a las monedas que está guardando en el almacén, porque si no, ¿cómo va a prestarlas? Más o menos. Al principio empiezan a ser equivalentes, ¿vale? Empiezan a ser, o sea, son Al equivalentes. principio son equivalentes. Vale. Tú has dejado 20 monedas en casa del señor Goldsmith, el señor Goldsmith te da este cheque que dice que has dejado 20 monedas y coge tus 20 monedas y se las presta a otra persona. Pero... Porque yo no las voy a ir a buscar, figura. Exactamente. El señor Goldsmith se da cuenta de que la gente casi nunca va a sacar este dinero, sino que utilizan directamente los cheques. Entonces lo tenemos que está prestando monedas de oro a otras personas porque sabe que no la van a ir a sacar. ¿Pero eso se puede? Es que además no presta directamente el dinero. El señor Goldsmith lo que hace es que te da un cheque que dice que te ha prestado 20 monedas, pero nunca te llega a dar las 20 monedas. Hombre, sí, porque en mi cuenta pone que tengo 20 monedas. Es que al principio No había... sí que prestaba las 20 monedas que tenía, pero como se dio cuenta de que la gente nunca las iba a buscar, empezó a prestar monedas que en verdad no tenía. Esto es como una varita mágica que... Efectivamente, que se ¿qué intentara- está haciendo el señor Goldsmith tranquilamente? ¿Qué está diciendo? Crear dinero Por la cara. por la cara. Porque él es el único que sabe la cantidad real que tiene en la caja fuerte, los cheques que está dando ya se están aceptando como dinero, la gente que le ha dejado el depósito de dinero casi nunca lo va a reclamar y si lo hacen nunca van todos a la vez y lo único que tiene que hacer es garantizar que de vez en cuando vaya alguien a por su oro haya una pequeña reserva para dárselo. Pero todo lo demás lo puede crear tranquilamente. Pero a ver, tiene que haber una autoridad monetaria, todo el mundo lo sabe, un banco central, un poder, un brazo del Estado o de una entidad supranacional como la Unión Europea, que yo siempre había pensado que era la que fabricaba el dinero, que decía cuánto dinero hay, cuánto vale este dinero, y en fin, que de alguna manera debe poner unos topes a todos estos tejemanejes de crear o no crear dinero, o sea, de dar o no o dar crédito, ¿no? Es decir, esto es lo que todos nos tenemos en la cabeza, que el dinero lo hacen los bancos centrales, que lo hacen, digamos, las autoridades, que no es una cosa de que haya un señor Goldsmith por ahí que decide inventar un dinero que todavía no existe para prestártelo, supongo. Hay una parte de este dinero y otra parte hecha por el señor Goldsmith. Pero será una parte pequeña la del señor Goldsmith. Pues ponle que más o menos un 5% existe y un 95% es el dinero del señor Goldsmith. Pero si quieres podemos ver qué opina la gente. Pues no lo acabo de entender. Yo sé que hay un dinero general, ¿no? Una parte están los depósitos que tenemos en el banco, quien pueda, y después hay un dinero que está como circulando por ahí, que mucho pues deben ser, supongo que mayoritariamente los depósitos.
Pero quien crea el dinero, no sé, es el Banco Central, debe ser la mayoría, no sé, es lo que tenemos en la cabeza, ¿no? En fin, ¿qué dice la gente? Yo creo que el dinero sale de unos papeles que significan el oro que está en el banco de nuestros países, y creo que sale de ahí, porque claro, el oro lo sacamos de cuando fuimos a las Américas los colonos y lo robamos. Y ahora lo tenemos aquí en España y aparte también es nuestro el oro, y entonces de ahí sale el dinero, con los papeles, con los billetes y las monedas que se han encuñado. De ahí sacamos todo el dinero que luego sirve para nuestro día a día. Pues yo creo que hay una fábrica con producción continua, pero no sé, algunos no nos acaba de llegar. El Banco Central Europeo... Pues está la Casa de Moneda y Timbre, que es la que realiza la función de imprimir los billetes y las monedas. El Banco Mundial imprime el dinero, ¿vale? Y hay unos señores que deciden cuánto vale ese dinero. Si hay mucha cantidad de algo, pierde el valor, no es único. De los fondos del Banco Central de cada país, si ponen en circulación, si imprimen más de lo que los cálculos que corresponda indican, entonces la moneda de ese país se devalúa. Que los bancos o algo, ¿no? El gobierno les da como el permiso para generar el dinero de alguna manera, no sé. Creo que el dinero lo deben hacer los bancos centrales, los bancos de cada país. Si creasen más moneda, se devaluaría, ¿no?, esta divisa. Desde la época de los trueques y demás, cuando se generan los bancos, que son los que guardan el oro de las personas, y al principio les daban tanto oro según tenían las personas, luego empiezan a manejar billetes como parte del oro que tú tienes, te lo pueden dar en billetes como una representación del oro que tienen guardado tuyo. Empiezan los bancos también a gestionar dineros a partir de deudas. Tú adquieres una deuda con ellos y tiene una potestad, creo, de generar un tanto por ciento respecto a la deuda, algo así. Ya ahí ya me perdí un poco más. No tengo ni idea. Te lo dije. Aquí hay dos ideas clave que todos tenemos en la cabeza. Una es que hay un poder que son los bancos centrales, alguien le llama el Banco Mundial, los poderes, las autoridades, alguien que es quien hace el dinero, quien lo fabrica, en plan industria pública. Y luego una segunda idea que es que, en fin, no se puede hacer más dinero porque si no habría una devaluación del dinero. Eso es la idea, las dos ideas que tenemos en la cabeza. Yo creo que necesitamos aquí que nos expliquen un poco qué pasa con el dinero y con la creación del dinero. Así que tenemos a dos personas que nos van a ayudar muchísimo en el tema. Susana Martín Belmonte, economista, experta en el sistema monetario. Buenos días, tardes, noches, según cuando... Buenas. Exacto, buenas es lo que se dice. Además, autora de Nada está perdido, un libro en el que hace unos años hablaba, aparte de monedas sociales, sobre el papel del dinero y del crédito en el sistema productivo, y responsable de políticas públicas de Rebo Prosperidad Sostenible. Y Andreu Missé, fundador de la revista y primer director de la revista Alternativas Económicas, periodista económico desde hace muchos años, y además autor de La estafa de las preferentes, que es un libro muy revelador, que además de explicar un producto financiero, fue un pretexto para explicar la crisis financiera en España. Buenas, Andreu. Buenas tardes. Bueno, pues aquí empezamos. ¿Cómo es eso de que el dinero lo crean los bancos? ¿O cómo es eso? ¿No lo crean los bancos centrales? ¿Quién quiere empezar? Bueno, mira, yo creo que lo primero que hay que pensar es en qué contexto estamos, en qué escenario histórico o geográfico incluso. Porque dinero hay en los sistemas capitalistas y en los sistemas, digamos, socialistas, o en los sistemas, digamos, como China o como Rusia. También hay dinero y funcionan y no tienen, y saben resolver los problemas de otra manera. Yo creo que el dinero es una conveniencia que se hacen las personas para unos fines determinados, para unos intereses determinados. Y todas las ideas que teníamos clásicas del dinero se han derrumbado tanto en la última crisis económica y financiera y sobre todo con lo del COVID.
Se han reducido porque las ideas que tenemos con el dinero hay que ahorrar primero para luego poder gastar, tanto los particulares como los bancos, si no reciben, no pueden dar, todo eso se ha caído. Y entonces los bancos centrales se han puesto a fabricar dinero sin límite. Hay unas declaraciones de Bernanke, que era el presidente de la Reserva Federal, que es un académico, además de un encargo, que había estudiado muy a fondo la crisis de los años 30, y cuando le preguntan, bueno, ¿con el dinero cómo se cree? Dice, pues nada, el dinero, nosotros tenemos un ordenador, apretamos un botón y le mandamos tanto dinero a este banco y al otro y al otro. Pero entonces la Reserva Federal o el Banco Central Europeo son los bancos centrales los que crean el dinero, más los claro, bancos comerciales. Más claro que explicado por el propio presidente, es decir, que eso no es un cálculo que hacemos, no, los observadores no. Le preguntan, ¿cómo se crea el dinero? Dice, pues mire, nosotros tenemos un ordenador, apretamos una tecla y le mandamos tantos millones a este banco o al otro. Esa es una forma. Y luego otra forma, que lo ha explicado muy bien el Banco de Inglaterra, decir que no son, las dos fuentes son bastante sólidas, dice, mire, los bancos centrales, cuando los bancos comerciales, cada vez que hacen un préstamo, crean dinero. Porque este préstamo va a otro banco en forma de depósitos, que a lo mejor ni lo gastan, se queda allí. Es decir, que, y el señor que ha pedido el préstamo lo ha recibido en su banco, ha recibido una cantidad, ya se ha creado el dinero. Es decir, la creación del dinero no es, como pensaba todo el mundo antes, que es los ahorros acumulados que tienen los bancos y luego van prestándose un no. Entonces esto nos lleva a una primera consideración para poder empezar, ¿no? Es decir, que cuando viene tanto la crisis financiera como cuando viene el COVID, los bancos centrales crean unas cantidades de dinero que es lo que se llama el quantitative easing o la flexibilidad. El quantitative easing consiste en que los bancos centrales crean mucho dinero. Exactamente. Fabrican mucho dinero. Exactamente. Porque la economía lo necesita. Claro, porque lo necesitan. Sobre todo, no, porque lo necesitan los bancos. Es que todo eso se entiende porque ese sistema estamos hablando del sistema capitalista, para defender el statu quo del sistema capitalista. Es decir, cuando hay la crisis, hay una reunión del G8 en 2008 y después del G20, que lo que primero que acuerdan es, oye, sobre todo, que no se caiga en ningún banco comercial, que no se caiga en ningún banco privado. Esa era la única prioridad. Tú imagínate, si la prioridad fuera, sobre todo, que no haya ninguna familia que pase hambre, que no haya ninguna familia que se quede sin dinero para llegar a fin de mes, hubiera sido, es decir, el mismo. Pero mira, se cayó Lehman Brothers y mira. Bueno, eso tiene más, tiene interpretaciones de la guerra entre ellos. También había guerras entre los bancos. Y en alguna manera querían también dar un señal, porque ese se había pasado de rosca 20 veces. Cuando se hace un análisis de la crisis, en Estados Unidos sobre todo, es donde se ha hecho más en serio los análisis de la crisis. Mucho más que en Europa y, por supuesto, que en España. Ellos, en el año 2011, hacen un informe de 600 páginas que explican, bueno, mire, uno de los problemas, pues que con una pequeñísima cantidad de dinero el banco prestaba pues como 40 veces más lo que podía prestar. Entonces, pues, esto es es decir, que se habían pasado de rosca mucho, ¿no? Entonces, en parte dejan caer para dar un escarmiento y en parte porque también había guerras entre los ejecutivos de las distintas cúpulas, ¿no? Es decir, que eso... Pero bueno, lo fundamental es que ellos han dado dinero, aquí han copiado, en Europa hemos copiado mucho la Reserva Federal, han dado dinero sin límite para que eso no se caiga, ¿Pero quién crea más dinero? ¿Los bancos centrales o los bancos, digamos, comerciales? El banco que conocemos, el que cada uno tendrá un suyo, o banca ética, no banca ética, da igual. Bueno, el dinero que manejamos nosotros es un dinero que se crea por parte de los bancos comerciales. Es decir, exceptuando el efectivo, pero que el efectivo también lo distribuyen los bancos comerciales. Entonces... Porque el efectivo sí que lo hacen los bancos centrales. El efectivo lo crean o los estados o los bancos centrales, dependiendo del país. Aquí lo crea el Banco Central, los billetes. Y bueno, pues este es un dinero que, sin embargo, no podríamos usar si no estuvieran ahí los bancos dándonoslo a través de sus ventanillas y de sus cajeros automáticos. Es decir, que parece que es un dinero que es independiente de los bancos y no es así. Es un dinero totalmente ligado a la distribución de los bancos.
Luego, pero el efectivo, como ya sabemos, cada vez tiene menos cuota en los pagos, es decir, hay cada vez más pagos mediante transacciones digitales y entonces, bueno, pues la mayor parte del dinero está en forma digital, efectivamente, y ese dinero digital que tenemos es un dinero privado totalmente, es un dinero que crean los bancos. Entonces, a mí me gusta poner un ejemplo que bueno, no es un ejemplo, es una definición. El dinero se crea por un intercambio de reconocimientos de deuda. O sea, estos papelitos que estaba Lola mencionando, ¿no? El señor Goldsmith, pues esos papelitos, pues eso es un reconocimiento de deuda. O sea, el señor Goldsmith está reconociendo que tiene tu oro en su caja fuerte, ¿vale? Cuando el señor Goldsmith empieza a dar crédito, lo que hace es hacerte firmar un contrato de crédito, que es un reconocimiento de deuda por tu parte hacia el señor Goldsmith. Pero no te ha dado el dinero, en realidad. Bueno, en te este lo ha caso, dado, te lo ha reconocido. Déjame que siga con el concepto, ¿no? El concepto es este: intercambiamos deuda. Yo, persona de a pie, voy a un banco, firmo un reconocimiento de deuda, te debo este dinero que me has dado un crédito, y tú, banco, me das un depósito. Es decir, una cuenta corriente donde ahí has anotado que yo tengo ese dinero y que tú me lo darás a demanda. Es decir, que si yo voy a un cajero, yo lo puedo sacar. Entonces, ese intercambio de deuda, eso es la función básica de cómo se crea el dinero. Lo que pasa es que luego, entonces, bueno, esto quizá es muy sencillo, lo que no es fácil de creer, porque a la gente no le cabe mucho en la cabeza, como es normal, porque los conceptos que nos han enseñado sobre el dinero son completamente otra cosa. Esto que decía Andreu, que tienes que ahorrar para después prestar y una serie de cosas que no son reales. La realidad es esto que acabo yo de explicar. Y también estos documentos que ha mencionado Michelle de la creación monetaria en la economía moderna del Banco de Inglaterra, todos estos documentos lo explican también. O sea, esto es algo que estaba ahí desde siempre y, sin embargo, hace muy poco que lo estamos viendo, y ha sido todo también a raíz de la crisis financiera de 2008 que puso en marcha pues toda una serie de preguntas de por qué ha ocurrido esto, que claro, empezaron a hacer que la gente empezara a hacer esas preguntas y tuvieron que ser respondidas, evidentemente. Entonces, para a ver si lo estoy entendiendo, tenemos por un lado los bancos centrales o el gobierno, dependiendo, creando billetes, monedas, o sea, el dinero contante, que si dijéramos, y los bancos privados creando crédito, o sea, creando dinero mediante créditos, o sea, que es este dinero que no es físico tal cual. Ya, exacto. Entonces, hay dos tipos de dinero, efectivamente. El dinero que nosotros manejamos se define a nivel cuantitativo, o sea, ¿cuánto hay en circulación? Pues el que corresponda con esta serie de actividad de dar crédito. Entonces, eso es lo que define el dinero en circulación. ¿Qué pasa después? Que luego hay gente que prefiere el dinero en efectivo. Entonces, de ese depósito, que es la forma original de cómo se crea el dinero, pasa a ser efectivo cuando tú vas a un cajero y lo recoges y lo sacas de tu cuenta. Pero la forma original es la del depósito, que no es un depósito. No existe como tal. No es un depósito, es una anotación en cuenta. Pero lo llamamos depósitos. Es como el papel que te ha firmado Goldsmith de que te ha dado X dinero. Exacto. Aunque nunca haya existido tal cual esa No, claro que no. O sea, por supuesto que no. No, el oro... Siempre pensábamos al revés, que tú llevas primero el dinero físico y luego vas y creas el depósito a la cuenta y vas y lo dejas ahí. No, lo que pasa es que es que no funciona así. Oye, y una pregunta. ¿Pueden los bancos crear dinero? ¿Pueden crearlo así indefinidamente? ¿No hay un tope? ¿Pueden crear el que quieran? Sí que hay tope. Y luego está la otra forma de dinero, que es la de los bancos. O sea, los bancos entre sí y con el Banco Central tienen otra forma de dinero. Que eso pues es el dinero en forma de reservas. Son las reservas del Banco Central. Entonces esto es lo que decía Andreu, que efectivamente los bancos centrales pueden crear el dinero a mansalva y eso es lo que utilizan los bancos entre sí para pagarse entre ellos.
porque si yo te pago a ti, yo tengo una cuenta en un banco y tú en otro, pues el dinero no viaja físicamente. Lo que hace, no hay una transferencia directa. Digamos que mi banco anota que le debe a tu banco tanto y tu banco te lo da. Y luego entre ellos tienen su cancelación de su compensación de pagos que permite ya, dejar a las cuentas a cero, ¿no? Bueno, pues eso ocurre entre los bancos y con el Banco Central. Y entonces toda esa operativa requiere otro tipo de dinero que los humanos de a pie no conocemos ni tocamos nunca. Y entonces esos son los dos tipos de dinero que es importante ver porque está así montado. Entonces así es como se consigue, gestionar todo el sistema. Uh-huh. Os preguntaba si hay límite se puede crear dinero indefinidamente los bancos, no digo, me queda claro que los bancos centrales sí, cuando ha convenido lo han hecho, pero no sé si los bancos comerciales tienen un tope. Hay como dos tipos de límites, ¿no? Un límite interno que tienen los bancos, que tienen que tener un capital proporcional al balance que manejan, ¿no? Aquí hay muchos índices, pero es decir, que no pueden, funcionar, un banco no puede funcionar con un volumen de crédito muy grande si no tiene un mínimo, un porcentaje de capital. Es decir, ese es un límite. O sea, que una parte sí que tiene que tener. Sí, pero es una parte muy pequeña. Pero que es de 1 a 10, digamos. Mucho menos, es decir, eso sería el 10%. Es decir, porque luego hay muchas definiciones de capital, hay capital propiamente dicho, luego están las reservas, luego están las preferentes que comentabas antes, también han utilizado como capital, las subordinadas, hay muchos que pueden llegar al 8%, ¿no? Es decir, pero lo importante es que eso es un límite, y luego hay otro límite de todo el sistema, y es que si hay mucho dinero, que es la inflación puede ser pues que debido a que hay una abundancia tan grande de dinero que los precios se disparan, y entonces la medicina que emplean fundamentalmente los bancos centrales cuando tienen mucha inflación no es creando más o menos dinero, sino subiendo los tipos de interés, que es, que lo estamos viendo ahora. ¿No? ¿Qué es lo que cuesta el dinero, los tipos? Exactamente, que es lo que estamos viendo ahora y todo eso son luego decisiones súper erráticas. Por ejemplo, aquí en Europa, con la crisis financiera pasada, cuando las cosas iban muy mal, el del Banco Central Europeo, que estaba Trichet entonces, subió los tipos de interés 2 veces seguidas, con lo cual aceleró la recesión. Es decir, que aquí esto tampoco hay una ciencia clarísima de eso, ¿no? Yo me fijo, lo he comentado al principio, pensemos también que hay otros países que no tienen tanta regulación y que no creen tanto la economía de mercado y tal, igual China tiene una economía súper potente, y aquí hemos escrito que si ahora va a reventar la burbuja de no sé qué, y la otra, pues lo controla el gobierno sabe muy bien hasta dónde puede decir el sistema hay que ver en interés de qué. Yo creo que eso es más importante, porque explicar a la gente mucha historia económica, pero eso ¿para qué me sirve a mí? Si nosotros lo que nos preocupa es que ustedes han montado un sistema para mantener ese sistema financiero que acaba apoderándose de la economía y de la vida de la gente, y podrían hacerlo para que la gente no sufriera. Por ejemplo, cuando salta la crisis y la gente no puede pagar las hipotecas, en Estados Unidos, que dedicaron como 400.000 millones de dólares a la práctica, de los cuales 250.000 fueron al sector financiero, 30.000 millones fueron a rescatar a familias. Aquí se creó un banco malo para rescatar a bancos, pero podrían haber dicho, oye, vamos a hacer una pequeña cantidad para rescatar a familias. Eso es también dinero. Es decir, eso es manejar el dinero al servicio de. Si algo al servicio de que los bancos funcionen, se vayan concentrando cada vez más, con lo cual son ya prácticamente imposibles de controlar, ni de regular, ni de nada. Es decir, hoy día, si tú haces una emisión de deuda y los bancos esos que te la van a comprar y te la van a gestionar, no te la quieren comprar, tú dependes de ellos. Los dos grandes bancos españoles tienen más activos que el PIB de España. Es decir, que entonces el sistema está organizado. La creación de dinero, tal como la estamos viendo en los países occidentales, es completamente creada al interés de los poderes financieros. Hay otro tema con el tema de los límites, ¿no? Y es que pues hay toda una serie de regulaciones que básicamente están, como decía Andreu,
pensadas para que el valor se mantenga. Entonces, pues sí, pues los bancos pueden crear todo el dinero que quieran con tal de que esos límites que permiten cuadrar balances y que el valor de los activos... Claro, porque tú al dar en este intercambio que yo he dicho de los papelitos, de yo reconozco mi deuda, tú reconoces la tuya, ahí hay dos cosas. Normalmente a mí me van a dar un crédito porque tengo algo que respalde que después lo voy a cobrar, que después lo voy a pagar, vamos, que voy a devolver el dinero. Entonces eso es digamos, las garantías. Yo sí, mientras yo tenga esas garantías, pues ahí hay bueno, pues una serie de valoraciones y se ve que en el balance todo cuadra, y si eso cuadra, pues seguir hasta el infinito. Es decir, mientras estaba subiendo el precio de las casas, pues venga, y más, y más. Y claro, y además, bueno, hay miles de problemas de fondo a este sistema. Y es que, claro, por ejemplo, normalmente habréis oído hablar que la oferta y la demanda generan el precio, porque claro, cuanto más se produce, pues el precio va a haber más abundancia y cada vez va a haber, pues los precios van a bajar. Pero resulta que en este tipo de demanda especulativa ocurre al contrario. Mientras que tú el pan, cuanto más caro lo pones, menos gente va a comprar pan, porque descubrirán que hay arroz y otras cosas que sirven parecidas. Pues en el mercado inmobiliario, por ejemplo, pues cuanto más sube un bien, más lo quiere el inversor. O sea, no el que va a vivir en la casa, sino el que la compra para venderla. Porque ¿qué pasa con esa casa? Que si el precio está subiendo, yo voy a ganar más. Y si yo preveo que el año que viene va a seguir subiendo, pues voy a ganar todavía más. Y eso aumenta la demanda, porque es gente que está invirtiendo para sacar más dinero después. Entonces, ¿qué ocurre? Que toda esta valoración en los balances es como a mí me gusta mucho un ejemplo que ponía un periodista cuando la crisis financiera. Es como que te tiras de el piso 80 y durante 79 pisos te crees que vuelas. O sea, es algo que va subiendo, de pronto se rompe totalmente, porque de pronto esa valoración que habías previsto en los balances no existe. Entonces ese es uno de los grandes problemas que tenemos dentro y que no se ha resuelto. O sea, se ha creado todo un edificio de política macroprudencial en los bancos centrales para que no haya demasiado dinero, para que no se excedan los bancos en dar crédito, para que no se excedan en crear dinero, al fin de cuentas, pero este aspecto ni lo han tocado. Entonces, la especulación sigue estando ahí, sigue siendo una de las cosas que están funcionando y a las que no se les pone ningún coto, y que bueno, pues acabo de leer que otra vez Bruselas acaba de decir que nuestras casas están un 20% sobrevaloradas. Bueno, pues ya estamos otra vez. O sea, a esto no le han puesto ningún coto desde el sector regulador del sistema monetario. Sí, querías preguntar. Sí, se podría. Si de dinero de una hipoteca que estamos pidiendo, que nos están dando, es dinero que han creado, hemos dicho, ¿no? En el momento. No sé, pero si en una crisis en la que la gente no puede pagar las hipotecas y se tiene que ir a la calle, si es dinero que nunca ha existido de verdad, se podría llegar a decir desde el gobierno o desde donde sea, se cancela un tanto por ciento de la deuda, si es dinero que no ha existido nunca. O sea, las familias no tienen que devolver un tanto por ciento. Bueno, pero es que sí que ha existido, porque lo has creado. Y una vez y eso tiene un efecto realísimo, muy real. O sea, la economía financiera tiene unos efectos muy reales, aunque parece que, o sea, se usa este apelativo de que es ficticio y tal, de ficticio nada. O sea, será digital, conceptual, no real, lo que tú quieras, pero de ficticio no tiene nada. Eso tiene unos efectos, y aquí también hay una diferencia de algo que comentabais antes, ¿no? Del dinero como forma de intercambio que puedes usar. Cualquiera puede crear dinero. Bueno, si queréis luego hablamos de monedas complementarias, sociales,
Eso es el derecho de todo el mundo a crear al crédito, que es algo que está protegido por nuestro código mercantil. Todo el mundo tiene derecho a dar crédito. Por lo tanto, tú, mediante esa fórmula de crear dinero, que es la que usan los bancos, es dar crédito. O sea, tú puedes crear dinero. Entonces, ahí surgen otras fórmulas de dispositivos monetarios. Pero lo que pasa es que la moneda de curso legal ya no es un concepto de teoría monetaria, es un concepto legal. Y ahí es donde la cosa cambia, porque ese tema ya pasa a ser, pues pasa a ser algo que te da una serie de derechos, el dinero ya está creado, ya está en el bolsillo de alguien, ese dinero que tú has conseguido tu hipoteca, se lo has pagado al constructor o se lo has pagado a alguien que ha hecho algo con ese dinero. O sea, ese dinero no se puede cancelar sin más. Eso se puede cancelar de otra manera, pero así no, por las buenas, porque eso ya está inyectado en la economía real, está en el bolsillo de alguien y eso no se puede hacer de forma arbitraria. Lo que estaba pensando al escucharte tiene unos efectos muy reales, pero al final, si el dinero mayoritariamente lo crean los bancos comerciales, entiendo que cuando hay este reconocimiento de deuda mutuo, entiendo que cuando devuelves el dinero que te han prestado, te estás cargando dinero. Exacto. Te lo estás destruyendo. O sea, si todo el mundo pagara sus deudas, no habría dinero nuevo. Exacto. Y esto es una de las cosas más graciosas, porque, por ejemplo... Pero esto no sé si lo entiendo. Eso es pues es que es como muchas cosas que de este tema... Chocantes. Simplemente no te las crees, pero no es que sea difícil de entender, tú lo acabas de decir, tal y como es. Cuando devuelves el dinero, cuando devuelves los préstamos, se destruye el dinero. Eso es así, tal cual. Y es una de las razones por las cuales uno de los problemas es que deje de haber crédito. O sea, y es justo lo que desencadena las crisis financieras. O sea, el sistema está pensado para que, como cuando devuelves el dinero, los créditos, se destruye el dinero, ¿vale? Pues necesitas nuevo crédito constantemente. Porque si no, digamos que si tú necesitas una cantidad para hacer funcionar la economía, pongamos el sueldo de cada habitante, entonces lo sumas y eso cada mes es el dinero que necesitas para funcionar una economía. Porque eso después habrá una producción, pero que tú la vas a pagar. O sea, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo. Es esto, ¿no? Si tú de pronto todo el mundo empieza a devolver créditos y nadie toma nuevos préstamos porque, a lo mejor estás en el tope del ciclo, ya está todo muy caro, los activos están muy sobrevalorados, no hay grandes oportunidades de negocio y, pues no hay crédito. Pues entonces tienes un problema. Con este sistema que tenemos, tienes un problema porque en ese momento hay una contracción monetaria. Claro, o sea, a base de que todo el mundo va devolviendo préstamos y no hay nuevo crédito, pues tienes esa contracción monetaria, el dinero en manos de la gente se reduce y ya pues empieza a ir todo mal. O sea, ya no hay para mucho consumo, con lo cual empieza a haber reducciones de plantillas. La gente, al ver que hay reducciones de plantillas, empieza a apretarse el cinturón más todavía y así se genera una espiral negativa. A mí me parece muy interesante la idea que has lanzado de relacionar la creación de dinero con la deuda. Ahora, por ejemplo, hay un fenómeno que es que mucha gente va al banco a pedir un crédito y no se lo dan. Y, por ejemplo, los autónomos no les dan de ninguna manera un crédito. Porque los bancos, o los que tengan un salario muy pequeño, pero sobre todo los autónomos, lo que quieren es una certeza de que podrán recuperar el crédito. Es decir, entonces quieren saber que ese señor al que da el préstamo podrán, si no paga, agarrarse a algo, a la nómina, por ejemplo, ¿no? Pues tienen la certeza de que tiene una nómina, pero un autónomo no tiene nómina. Entonces, un autónomo es imposible hoy día que le den un préstamo para comprar una casa. Y si son dos autónomos, tampoco. Es decir que... Entonces, está muy relacionado el concepto de deuda, el concepto de cómo recuperar esa deuda, y entonces hay toda una industria que se ha especializado en esto. La industria bancaria y ahora en ese momento está más bien reduciéndose mucho. Han caído en picado la concesión de créditos porque no tienen la certeza
de que según quién le van a dar no lo van a recuperar. Es decir, es crear dinero pensando en que habrá una deuda y esa deuda hay que recuperarla, ¿no? Exacto. ¿Y los intereses de estas deudas? ¿Es dinero a mayores que se crea? Bueno, es un dinero que en el futuro tendrá que existir. Pues esto es todavía más lío. No, tendrá que existir, porque tú ahora, tú me das 100, tú eres un banco y me das 100, yo te tengo que devolver 100 más intereses. Claro. Pero los intereses sí que existen, son de los que yo tengo. Los intereses tendrán que existir en el momento en que yo tenga que pagarlos. O sea, me tendré que buscar alguna forma de que existan. Pero tú y la economía en su conjunto, y en el momento en que ocurre este fenómeno de la contracción monetaria que he explicado antes, que es cuando estás en el tope del ciclo y ya pues no hay grandes expectativas y el crédito va bajando y entonces se produce la contracción monetaria porque devuelves préstamos y reduces cantidad de dinero en circulación, pues ahí a lo mejor el día que yo tenga que pagar esos intereses, a lo mejor pues me cuesta llegar a ellos, porque se van acumulando en determinados lugares y como ya no fluye, pues es mucho más difícil. Es decir, o sea, para mí claramente el tema aquí es que la economía tiene que estar creciendo constantemente. Antes, cuando escuchábamos a las personas a las que les hemos preguntado cómo se crea el dinero, todo el mundo decía no se puede crear demasiado dinero porque entonces se devalúa el dinero o bien suben mucho los precios de las cosas. ¿Qué relación hay? O sea, ¿eso es verdad? Porque antes comentabas, Susana y Andreu también, que hay una relación un poco forzada entre lo que es la creación de... O sea, cuando existe un bien mucho, o sea, que siempre hacemos esta traslación de la ley de la oferta y la demanda y que en según qué mercados no se da, ¿no? Como la vivienda, comentabas. Yo no sé qué relación hay entre devaluación, por un lado, de moneda y, por otro lado, también a creación de dinero y evolución de los precios en relación a creación de mucha moneda. ¿O estoy liándolo todo? No. Está muy bien lo que acabas de decir, porque si te fijas, donde se produce la distorsión no es que se crea mucho dinero, sino que se da mucho crédito, que es lo mismo que crear dinero, pero lo que digamos, la perversión del sistema es que por afán especulativo se da mucho crédito. Ahora, por ejemplo, no se dan créditos para construir, pero a lo mejor se dan créditos a las empresas para comprar. Es decir, ahora hay una cantidad de empresas que compran otras empresas, y todo, lo hemos visto aquí, por ejemplo, todas las empresas eléctricas se han endeudado hasta las cejas para comprar empresas en todo el mundo. Las empresas españolas han comprado, ¿cómo lo han hecho? A crédito, se han endeudado. Luego, la bicicleta se mueve sobre todo por la fábrica de crear créditos, de conceder créditos. Concedes mucho crédito, que consecuentemente estás creando dinero, pero la idea es que tú concedes crédito, cuanto más créditos concedes, más dinero gana el banco porque pues tiene más ingresos por intereses. Pero esto es lo que realmente crea burbujas, porque si das mucho crédito, todo el mundo tiene capacidad para comprar y pensando además que va a valer más al mes siguiente o al año siguiente. Aquí, por ejemplo, la historia era que en España, cuando un señor tenía una hipoteca de su piso tal y cual, y entonces veía y decía, oye, el mismo banco le sugería, oye, ¿has visto que tu piso, te dimos una hipoteca cuando valía 150.000 euros, pero es que ahora vale 250.000? ¿Por qué no haces una cosa? Esos otros créditos que tienes del coche y de los remiendos que hiciste en la casa, los juntamos y los metemos en la hipoteca. En vez de tener una hipoteca de 100.000 o de 150, pues lo ponemos a 180 porque tu casa ahora ya vale mucho más. Es decir, ahí se ve claramente cómo la concesión de créditos está creando la burbuja. Es decir, lo que crea la burbuja es la concesión de créditos de forma disparatada, que indirectamente estás creando dinero cada vez que das un crédito, como hemos explicado al principio. Pero lo que hay que pensar es esa capacidad de dar créditos es la fuente de la especulación. Pero también la gente los pide, los créditos. Es decir, yo también no todo es especulación, pedir un crédito. No, claro, efectivamente. Bueno, la gente los pide y la gente le sugiere. Claro. Bueno, y luego que luego la gente necesita vivir en una casa y, claro, por ejemplo, hay que comprársela, ¿no? Porque si no estarás cada vez pagando precios más altos si sigue subiendo el precio, ¿no? Y luego, bueno, en relación al tema de los precios,
A mí me parece que el concepto en general es correcto. Es decir, si tú generas mucho dinero, pues ese dinero está en circulación y tienes una serie de bienes y servicios y bueno, pues si la generas de forma muy rápida y muy ligado a la demanda, pues es posible que te suban los precios. Pero claro, aquí hay toda una serie de cuestiones que no se tienen en cuenta. O sea, por ejemplo, ¿qué llamamos inflación? Pues el índice general de precios, ¿vale? Al consumo. Bueno, pues resulta que la subida del precio de la vivienda no es inflación, porque es un activo. Entonces, contra el límite, el valor de los activos que suban, y en este caso la vivienda es un activo, pues contra eso no hay. Eso, bueno, pues eso es una forma de inflación. O sea, porque al final es un bien de consumo duradero que necesitas para vivir. Y sin embargo, pues eso no se considera inflación. Y eso no está ligado, pero está subiendo. O sea, todos vemos que cuando hay crédito, hay hipotecas y hay crédito, pues estás creando dinero para ir a una determinado tipo de compra, y eso hace que ese bien suba, porque hay mucha demanda por los dos tipos, por la gente que necesita la vivienda para vivir y la gente que necesita, la gente que quiere invertir en ese tipo de bien porque es muy rentable. Bueno, pues eso se junta y hay mucha demanda de este tipo de bienes. Entonces eso al final sube los precios. Vamos, es de cajón. Y lo que pasa es que parece que hay barra libre para que los bancos den ese tipo de crédito y creen dinero de la nada para la especulación en parte, y no pasa, y en cambio otro tipo de creación monetaria para otro tipo de cuestiones, como podría ser las necesidades del Estado, de ayudar bueno, en este caso, por ejemplo, podríamos hablar de la transición ecológica. Bueno, pues eso pues puede generar una inflación que sería terrible. Claro. Y efectivamente subirán los precios, pero bueno, que parece que hay dos varas de medir respecto a las subidas de precios. Porque la idea de falta dinero en educación, en sanidad, en lo que sea, imprime dinero, no funciona en teoría por este tema de que habría una inflación. O sea, la idea de acabamos con la pobreza o con algunas necesidades del Estado imprimiendo dinero, que tiene mucha gente, claro, que no se puede porque subiría la inflación, es así. No, claro, porque hay recortes, nos dicen, es que no hay dinero, pues porque es que imprime dinero. No, yo creo que habría que diferenciar claramente lo que es en actividades especulativas, actividades productivas. Es decir, el dinero dedicado a la educación o la enseñanza y tal no es un dinero especulativo. Pagas a maestros, o pagas a médicos, o pagas a enfermeros, o pagas productos farmacéuticos. Es decir, si tú analizas por qué ha estallado la crisis, ha sido por una burbuja especulativa. Se puede ver muy bien en el sector concreto en España qué ha pasado con la construcción y las viviendas. Los ciudadanos no crearon especulación por comprarse un piso, en cualquier fase porque el máximo que llegó la morosidad de los que tenían casas, digamos los particulares, fue al 6%. La grandísima, digamos, morosidad, que los impagados eran en las promotoras y las constructoras, sobre todo las promotoras. Las promotoras eran pura especulación. Compramos un solar que vale 10 y sé porque sé que dentro de un año valdrá 100 y tal. Y estos ahí, digamos, los fallidos han sido del 30 y el 40%. ¿Eso por qué? Es decir, hay que vincular especulación con la inflación. Esos son los que han creado la inflación. Porque si no, si los consideramos todos igual, entonces pensamos, claro, no podemos dar más dinero a educación porque hay inflación. No, la inflación no la han creado esos gastos, la han creado precisamente las actividades, las sociedades que sigan la especulación, con la gravedad de que los bancos fueron socios de algunas de esas inmobiliarias, de esas promotoras. Es decir, imaginaros lo que estamos diciendo, ¿eh? Es decir, que un banco ve una operación, viene un promotor a proponerle una operación, mira, vamos a comprar ese solar de 100 millones tal, porque eso valdrá tanto,
sin garantías ni nada, le dan el dinero que quiere y además, como ve que va a ganar mucho, pues dice, yo también quiero participar. Bueno, eso ya es la locura total porque te das crédito a ti mismo de una cosa especulativa. Tenemos un siguiente podcast sobre la inflación bastante claro. No, yo iba a decir respecto a este tema de dar crédito ilimitado y ahí ligamos con el tema de la teoría monetaria moderna. Sí. Y bueno, pues... ¿Qué es eso de la teoría monetaria? Sí, la MMT, Explíquenlo porque... básicamente uno de los postulados de esta teoría es que el Estado, al ser soberano, puede crear dinero sin límite con un límite, que es el de la inflación. Entonces, bueno, pues esto es una cuestión que, o sea, por un lado, totalmente de acuerdo en que el gasto del Estado podría perfectamente no ir a través de los mercados financieros, o sea, la financiación del Estado, porque el servicio de la deuda que estamos pagando es una burrada. O sea, ya no me acuerdo... Este año pagaremos 40.000 millones, que son 10.000 más que el año pasado. Sin haber hecho nada, el año 24, en España pagaremos 10.000 millones más que el año 23. Del servicio de la deuda, que es un 25% más. Claro. Un 33% más. Brutal. Sí. Y eso lo estamos pagando... Y es prioritario según nuestra Constitución. Y es prioritario pagarlo según desde que hemos puesto el 135, ¿no? Sí, el artículo 135 en la Constitución. Bueno, pues eso perfectamente podría ir fuera de los mercados financieros, o por lo menos una parte. O sea, podríamos decir, vale, pues una parte... Está claro que el volumen... Primero, el riesgo. ¿Cuál es el riesgo del Estado si es el Estado el que está garantizando al banco? Porque vamos a ver, ¿quién ha rescatado al banco? El banco ha sido rescatado por el Estado. Por lo tanto, el riesgo en realidad no lo está asumiendo el banco, lo está asumiendo el Estado. O sea, que el riesgo de prestar al sector público, bueno, pues, en fin, hay base para argumentar que hay una parte de ese préstamo, en teoría, que se puede, digamos, ejercer directamente por parte del Estado. Dicho esto, también es importante plantearse, primero, que necesitas que los gastos corrientes tengas capacidad fiscal para poder pagarlos. O sea, esto también es así. No puedes hacer inversiones, pero te tienes que plantear que necesitas crecer. La economía necesita crecer para asumir inversiones que luego tienes que recuperar más adelante, ¿no? Y luego puedes estar o sea, quiero decir que todo el dinero en circulación es un pasivo que está ahí y que no hace falta, o sea, la cantidad total no hace, mientras el volumen de operaciones de la economía sea más o menos ese, no tienes por qué pagarlo. O sea, no es algo que tengas que pagar, pero sí que es una cantidad que tampoco se te puede disparar. Entonces, todo esto hay que tenerlo en cuenta y yo creo que estoy segura de que se puede hacer de una manera que no estemos pagando 40.000 millones al año en intereses desde el Estado. Entonces, pero también hay que plantearse, yo creo, es hasta dónde tenemos que estar creando dinero y haciendo crecer la economía de forma... O sea, ¿podemos hacer esto? Sí. ¿Debemos? Bueno, pues esto es lo que tendríamos que plantearnos, porque estos modelos de crecimiento infinito, pues está claro que no se sostienen. Esto es otro podcast seguro, ¿eh? Sí. El crecimiento. Sí. Está de moda, además. Antes comentasteis el tema de la confianza. No me gustaría terminar este podcast sin hablar de la confianza necesaria para crear monedas alternativas que, como decías antes, no tienen quizás ese sello oficial, legal, de curso legal para que funcionen, pero que en muchos países, sobre todo en momentos de crisis, han sido fundamentales, ¿no? Uh-huh. El otro día en Alternativas Económicas publicábamos una entrevista con una activista brasileña y decías que sin el dinero social que hemos creado nosotros a través de bancos comunitarios, no sé qué hubiéramos hecho en la pandemia. Claro, aquí nos suena un poco como raro. Ha habido varios intentos, tú has estado muy implicada en intentar, digamos, que algunas de estas monedas salgan adelante. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Hombre, pues el dinero es confianza, o sea, es la base esencial. Entonces aquí hay muchas cosas que desgranar. O sea, lo primero, si el dinero es confianza y por lo tanto nuestra moneda se basa en que todos confiamos en ella, esto no sería más bien un procomún colaborativo, más que algo que solamente una élite puede controlar. Para mí,
el camino más claro por delante que hay, digamos, de evolución humana es democratizar el sistema monetario. Es decir, es que ese gran valor que es una moneda, porque tiene un valor enorme, es decir, que, claro, la potencia de algo que cualquiera te acepta en pago es enorme. Entonces, eso se compone de la confianza de todos. También, claro, depende de cómo lo haga el que lo maneja, porque lo puede hacer mal, y aquí tenemos el caso de Argentina, que los pobres están en una situación tremenda porque el sector privado pues no confía en el Banco Central directamente. Entonces, es algo que tiene mucha historia, pero entonces aquí yo creo que esta cuestión de democratizar el sistema financiero para mí pasa por establecer unas estructuras de confianza diferentes. Es decir, ahora mismo lo que tenemos es un sistema totalmente jerárquico, casi medieval, que es que el Banco Central, que es el rey, le ha dado la licencia bancaria a 4 bancos, que eran muchos, pero ahora son 4, poco más o menos. Y este es el señor feudal que es el que tiene la confianza como para emitir la moneda, para dar el crédito y emitir la moneda. Por eso hay ese intercambio de reconocimientos de deuda. Yo reconozco que te debo dinero, que eso es mi crédito que yo he firmado, tú me das un depósito. ¿Qué pasa? Que mi pasivo no vale para nada y tu pasivo es dinero. Es así de sencillo. Entonces, es una diferencia, es una asimetría de acceso de constricciones del crédito, o sea, que ellos tienen mucho más acceso después, pero no ilimitado. O sea, todo el mundo tiene sus constricciones. Pero, efectivamente, el aplanar esas estructuras de confianza, el hacerlo más horizontal, yo creo que para mí es el camino de la democratización del sistema monetario y el que nos puede llevar a unas mayores cotas de evolución en este sentido. Pero no existen monedas sociales muy implantadas. Bueno, mira, yo de esto me parece muy bien lo que decía Susana sobre confianza digamos, ¿por qué los ciudadanos desconfían tanto del sistema en España, ¿no? Bueno, yo creo que hemos estado explicando que los que crean el dinero son los bancos centrales, los bancos parece como si fueran los responsables y los malos de la película. Pero yo creo que es importante distinguir que la actividad financiera, la actividad bancaria, en sí no es mala. Puede ser todo lo contrario, puede ser buenísima. Por ejemplo, en Alemania hay 730 bancos cooperativos, rentables, que ganan dinero, y que es el dinero de los particulares que lo han puesto en el banco, 730. Es una parte importante del sistema. Luego hay cientos de cajas de ahorros. Después de la crisis, los bancos que han dado créditos a las pequeñas y medianas empresas y a las empresas en general han sido los bancos cooperativos o las cajas, porque el Deutsche Bank, aparte de corrupción SMIL, ha ido reduciendo el crédito. Es decir, en Francia está el Crédit Mutuel, que es una mutualidad que es ejemplar en rendimientos, en servicios, en todo. Es decir, que no solo haría falta que lo hicieran bien, que se democratizaran, como decía Susana, que estuvieran controlados y que la gente recuperara la confianza. Es decir, por ejemplo, en el caso de muchas de las estafas que se han producido en España, es por la fe ciega que tenían los ciudadanos con los jefes de sucursal, fe, que es como debe ser. Es decir, tenían una confianza absoluta, ¿qué le parecía esto? Es decir, a raíz de la crisis han perdido completamente la confianza. Porque ya no están, además. No, unos no están, sí. Y además, es decir, además de que se han sentido engañados. Y entonces ahora España es el país con peor reputación bancaria del mundo. Aquí tenemos otro podcast, los bancos. No queremos explicar cómo funciona un banco. Eso es otro tema. Yo quería mencionar, perdón, porque me he ido un poco de lo que me preguntabas del tema de las monedas sociales y no quiero dejarlo sin contestar. Yo creo que aquí hay una cosa que es un dogma que las monedas sociales han venido a contradecir, y es el hecho de que el dinero es neutral. O sea, este es un dogma
clásico que parece que es que si tú, por eso solamente hace falta un tipo de interés, y con ese tipo de interés ya, pues el que quiera invertir encontrará la manera y solamente es necesario manejar este tipo de interés y ya el dinero va a llegar a todas partes. Y eso es absolutamente falso. Es decir, el dinero no es nada neutral. Dependiendo de dónde lo pongas, va a crear una serie de, bueno, pues actividades económicas que nadie quiere financiar, pero que pueden ser enormemente rentables, tanto a nivel social como económico, pues muchas veces no se ponen en marcha porque hay otras fórmulas más fáciles. O sea, por ejemplo, es que claro, la garantía de una casa es una cosa súper fácil de gestionar. Es decir, todo el mundo va a querer vivir. Mientras no haya una hecatombe, pues eso es un valor seguro. Entonces, claro, te vas a lo seguro, te vas a lo fácil y vas a donde te interesa. Los autónomos que no los financia nadie, pues ahí se quedan. Es decir, entonces, con las monedas sociales y complementarias lo que se puede hacer, y de hecho hemos comprobado en el ejemplo, en el caso en el que yo estuve trabajando, como el REC Barcelona, pues estuvimos viendo cómo el multiplicador económico, que es la cantidad de transacciones que hace un euro invertido en la zona donde estuvimos trabajando con la moneda social, pues aumentaba. Es decir, que el dinero se iba después a los centros financieros internacionales, pero de momento hacía más transacciones en la zona donde estábamos actuando en Besos. De manera que eso aumenta el ingreso agregado, lo cual significa más prosperidad para todos en esa zona. Entonces esto, bueno, y hay otros muchos ejemplos, y el que has mencionado de los bancos comunitarios de Brasil es un ejemplo buenísimo. Ellos son líderes mundiales en este tipo de monedas, las monedas locales y los bancos comunitarios. Y bueno, y se ha comprobado, han hecho estudios desde el Banco Central. El Banco Central empezó demandándoles y acabó, en el juicio ganaron y ha acabado abanderándolos, ayudándolos y empujándolos. ¿Por qué? Pues porque han visto que es un factor de inclusión financiera, de desarrollo local, bueno, porque tiene unos beneficios enormes para la comunidad. Entonces, bueno, pues esto para mí es la prueba clara de que el dinero no tiene nada de neutral. Es decir, si lo pones donde es necesario, al final funciona y genera una gran diferencia. Realmente era la base de la base de la base. O sea, tenía que ser el primer podcast de alternativas económicas, tenía que ser el dinero, porque vemos que era mucho de sí, podíamos estar 30 horas más hablando sobre el tema. Y para despedirnos, primero, recordaros que Alternativas Económicas es una revista, es un proyecto periodístico cooperativo que lleva 10 años ya y que intenta explicar la economía. Así que si queréis perderle el miedo al dinero, aunque a veces al dinero, a la economía. Y al dinero también. Y al dinero también, aunque a veces la economía y el dinero den miedo, pues suscribiros a alternativaseconómicas.coop. Me gustaría que nos despidiéramos escuchando una letrilla de Quevedo muy famosa que viene muy, muy, muy a cuento. Y es tanta su majestad, aunque son sus duelos hartos, que con haberte hecho cuartos no pierde su autoridad, porque pues da calidad al noble y al pordiosero, poderoso caballero es Don Dinero. Gracias. Muchas gracias, Andreu, muchas gracias, Susana, y muchas gracias a todas por escucharnos. Y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hablaremos de la inflación. Suscríbete a Alternativas Económicas para tener las cosas un poco más claras.